Se tu segui la tua stella, non puoi fallire al glorioso porto. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hoy leeremos el canto 15, 16 y 17 del Infierno. En este caso, como en otras veces, no le interesa tanto hablar contra el pecado o hablar sobre la cuestión moral del pecado, sino presentarnos a personajes y hablar de otra cosa. En este caso, sigue hablando de su tema favorito, que es la decadencia de Florencia y la esperanza de que Florencia tenga todavía arrestos para salir de su decadencia. Caminamos ahora por una de las duras márgenes. El vapor del arroyo condensado encima salva del fuego el agua y los bordes. Por eso él no se quema, claro, tiene que explicar por qué está cayendo, en todo este círculo está cayendo fuego del cielo en forma de copos, como si fuesen copos de nieve, pero son copos de fuego. Y él explica por qué no se quema, porque hay un vapor que sale del agua y ese sendero por el que está transcurriendo le permite caminar sin quemarse. Al modo que los flamencos, las personas de Flandes, entre Gante y Brujas, temiendo la furia amenazadora del mar, construyen los diques para contener el agua, o como los paduanos, los habitantes de Padua, a lo largo del Brenta lo hacen para defender sus villas y castillos antes de que el Chiarentana sienta el calor, el monte de que cuando se deshiela esos ríos crecen. Estaban hechos aquellos ribazos, aunque no eran ni tan altos ni tan gruesos, cualquiera que fuese su constructor. Es decir, que él se encuentra en esta zona de los ribazos o de este desnivel, digamos, entre la arena de la playa y este otro terreno donde él está caminando, un talud, digamos. Estábamos ya tan lejos de la selva de los suicidas, si recuerdan, que no lo hubiera podido ver aún volviendo la vista atrás, cuando encontramos un tropel de almas que venía a lo largo del ribazo, y cada una miraba como se suele mirar la gente por la noche, cuando hay luna nueva, frunciendo las cejas para mirarnos, como un sastre viejo para enhebrar la aguja. Otra de estas famosos símiles de Dante. De esa manera miraban, ¿no?, con frunciendo el ceño. Examinado así por los del grupo, fui reconocido por uno de ellos, que me asió de la túnica y gritó: ¡qué maravilla! Y yo, cuando tendió el brazo hacia mí, fijé los ojos en su abrasado semblante, de tal modo que las quemaduras no impidieron que mi memoria lo reconociese, y palpando su rostro con la mano respondí: «Sois vos, Mister Brunetto». Se encuentra con Brunetto Latino, uno de sus maestros, uno de sus grandes maestros. Algunos ponen en disputa si fue maestro literalmente de Dante o Dante se formó leyendo las obras de Brunetto, especialmente una obra que había escrito en francés, El Tesoro, o El Tesoretto, una pequeña obra en italiano que resumía la otra obra, que eran como enciclopedias del saber medieval. Brunetto Latino, Brunetto Latini, había sido desterrado de Florencia por las cuestiones políticas y había terminado en Francia. Como vamos a ver, él admira muchísimo a este personaje, por lo cual podemos decir que no es verdad lo que muchos afirman, que Dante condena siempre a sus enemigos y todos sus amigos están en el cielo. Él no hace este juicio personal, digamos, sobre estas vidas. Las ubica en el cielo o en el infierno, depende de otros criterios, y como en este caso, vamos a ver que a pesar de ponerlo en el infierno, lo alaba y lo valora mucho. «Oh, hijo mío», exclamó, «no te disgustes si Brunetto Latini se queda un poco atrás contigo y deja adelantarse a esta compañía». «De todas veras os lo ruego», le contesté, «y si queréis que me siente con vos, lo haré si me lo permite este con quien voy». «Hijo mío», dijo, «cualquiera de esta grey que se detiene un instante, yace después 100 años sin poderse cubrir cuando el fuego lo abrasa. Por tanto, sigue andando, que yo caminaré junto a ti, y después me uniré a mi grupo que va llorando sus penas eternas». No me atreví a bajar del ribazo para caminar a par de él,
pero anduve con la cabeza inclinada, como quien va con persona de respeto. Deja que Brunetto siga avanzando por esta playa y él va por el ribazo, por la parte de arriba, pero inclinando la cabeza en este gesto de profundo respeto. Él empezó diciendo: «¿Qué suerte o qué destino te ha conducido aquí antes de tu último día? ¿Y quién es este que te muestra el camino?». «Allá arriba, en la vida eterna», le respondí, «me extravié por un valle antes de llegar al término de mi edad». Entonces, bueno, Dante le describe cómo ha intentado subir, pero ha tenido que volver hacia atrás. Entonces se me apareció Virgilio, que me conduce al hogar por este camino. Y entonces Brunetto dice estos versos con los que empezábamos el video de hoy. «Si tú sigues tu estrella», me replicó, «no podrás menos que llegar al glorioso puerto». Si sigues tu estrella, se tu segui la tua stella, non puoi fallire al glorioso puerto, no puedes fallar, vas a llegar al glorioso puerto. Tenemos de nuevo esta imagen de la estrella, tu estrella. Recordemos, como dijimos al principio, que cada una de las cántigas o de los cantos, es decir, todo el canto del infierno al final del purgatorio y al final del paraíso, la palabra estrella es la que cierra, estrellas, es la palabra que cierra cada uno de los cantos. Se ha comparado los ojos de Beatriz con la luz de las estrellas y no podemos evitar pensar esta relación que habíamos apuntado también al principio de la palabra estrella con la palabra deseo, desiderium, proviene precisamente de aquí, ¿no? De lo que tiende hacia las estrellas. Este sentido, podemos decir así, este deseo de infinito que tenemos en el corazón. Si tú sigues tu estrella, no podrás menos que acertar en el glorioso puerto. Y añade Brunetto: «Si no hubiera muerto tan pronto, te habría ayudado en tu obra, viendo que el cielo te era tan favorable. Pero aquel ingrato y malvado pueblo que desciende de la antigua Fiesole», es decir, los florentinos, que ellos creían ser descendientes de este grupo, esta tribu primitiva de Italia, este pueblo que conserva la aspereza del monte y del peñasco, será tu enemigo porque harás el bien. Nuevamente otro personaje que le profetiza el destierro a Dante. Y así es lo natural, pues entre ásperos cervales no puede madurar el dulce higo. Un buen fruto no puede madurar en un árbol amargo, no puede crecer en Florencia tu obra. Tienen los de aquel pueblo vieja fama de ciegos en el mundo. Esta ceguera espiritual, este no saber hacia dónde va, perderse detrás de sus divisiones políticas, detrás de sus ambiciones. Gente avara, envidiosa y soberbia. Es preciso que no participes en sus costumbres. Tu fortuna te reserva tanto honor que un bando y otro sentirán necesidad de ti, pero no es la miel para esas bocas. Tanto güelfos como gibelinos, tanto blancos como negros, todos van a debatirse por Dante, pero tu obra no es miel para esas bocas. Que hagan las bestias fiesolanas pasto de sí mismas, que se devoren a sí mismos, y no toquen la planta si nace alguna entre su inmundicia, en la cual reviva la semilla santa de aquellos romanos que allí permanecieron cuando se construyó el nido de tanta maldad. Entre estos fiesolanos hay algunos romanos, algunos que tienen la buena raíz, Dante se consideraría quizás, ¿no?, de esta herencia en medio de esta ciudad. Como vemos, profetiza la gloria de la obra de Dante, ¿no? Tu fortuna te reserva tanto honor. Y como al mismo tiempo no va a poder ser gustado por los florentinos, ¿no? Si se hubieran cumplido mis deseos, le respondí, no estarías ya aparte de la especie humana, es decir, no hubieses muerto, pues tengo fija en la memoria, y ello me apena, una querida y buena imagen paternal de vos, cuando en el mundo una y otra vez me enseñabais cómo el hombre puede hacerse inmortal, y cuánto os lo agradecí debe proclamarlo mi lengua mientras yo viva. Un agradecimiento infinito el que tiene Dante por Brunetto. Lo que me habéis pronosticado lo apunto para que lo glose en otro texto, es decir, lo que me has profetizado lo va a glosar, lo va a explicar, lo va a profundizar una mujer que sabrá hacerlo si llego hasta ella.
y quiero que os sea manifiesto que con tal que no me lo repruebe mi conciencia, estoy pronto a seguir mi suerte, la que fuere. Es decir, mientras no haga nada contra mi conciencia, creo que estoy dispuesto incluso a enfrentar el destierro. Dante se hace decir esto a sí mismo previamente al destierro. Estoy pronto a seguir mi suerte, la que fuere. No son nuevos para mis oídos tales rumores, pero mueva la fortuna su rueda como le plazca y su azada el labrador. La fortuna gira y el labrador la azada, probablemente un símbolo de la muerte misma. Mi maestro entonces, Virgilio, se volvió hacia atrás, hacia la derecha, y mirándome me dijo: bien escucha quien recuerda, bene ascolta quien la nota. Podemos pensar que se refiere justamente a un corazón agradecido. Este recuerdo agradecido es el que permite escuchar, comprender bien, alcanzar la verdadera sabiduría, que es lo que Dante está haciendo aquí. Dante tiene este agradecimiento en su corazón. Sigue hablando con Brunetto y le pregunté quiénes eran sus compañeros más notables y más eminentes. Me contestó: bueno es saber de algunos, de los otros será plausible callar, pues el tiempo resultaría corto para tanta charla. En suma, debes saber que todos estos fueron clérigos y literatos, grandes y de mucha fama, manchados todos en el mundo por el mismo pecado. Entonces Brunetto les señala a algunos homosexuales famosos y después le dice: más diría, pero el paseo y la conversación no pueden prolongarse, porque veo levantarse allí nueva humareda del arenal. Viene gente con la cual no me debo reunir. Te recomiendo mi tesoro, en el cual vivo todavía y no pido más. Este tesoro es la obra que mencioné antes de Brunetto. No se trata del anillo único, el anillo de Gollum. Es la obra en la cual vivo todavía. Seguramente una de las obras enciclopédicas que le sirvió a Dante para escribir esta obra poética tan llena de sabiduría medieval, llena de detalles cosmológicos, geográficos, históricos, etc. Después se volvió y pareció uno de aquellos que corren en Verona por el campo tras la bandera verde. Parece que el primer domingo de Cuaresma en la ciudad de Verona se hacían unas carreras donde el que ganaba una bandera verde, símbolo de su victoria. Señala de esta manera la velocidad con que desaparece Brunetto. Y así termina el canto número 15. En el canto 16, Dante y Virgilio siguen en este séptimo círculo, conocen a más sodomitas, pero se van acercando al lugar donde el Flegetón, uno de los ríos infernales, cae como una gran cascada hacia el octavo círculo. Es decir, entre el séptimo y el octavo hay una especie de abismo, ya no es una bajada tan simple como las anteriores, y parece desembocar como un gran torrente hacia abajo el río, y describe precisamente ese rumor que él va sintiendo de lejos, empieza a escuchar ese rumor de la cascada. Estaba ya en el lugar donde se oía el fragor del agua cayendo en el otro círculo, semejante al rumor que producen las colmenas, cuando tres sombras juntas se separaron corriendo de una turba que pasaba bajo la lluvia del áspero martirio. Se acercan estos tres en una especie de danza, los tres van girando, no pueden detenerse, de manera que van corriendo vertiginosamente hacia adelante, pero quieren mirar a Dante, así que dan vuelta el rostro permanentemente hacia atrás. Dieron vueltas los tres formando círculo, como suelen los luchadores, después de desnudos y untados, acechar al contrario y medir sus ventajas antes de acometerlo. Así dando vueltas cada uno volvía el rostro hacia mí, de modo que el cuello se le movía continuamente en sentido contrario a los pies. Describe de esa manera la imposibilidad de frenarse. Se le presentan, los tres son florentinos, y Dante dice: si hubiera estado a cubierto del fuego, me habría lanzado abajo entre ellos, y creo que mi guía lo hubiese tolerado. Pero como me habría abrazado y cosido, el miedo venció la buena voluntad que me inspiraba deseos de abrazarlos. Aparece otra vez este afecto y este respeto de Dante por estos florentinos de su generación, o tal vez algunos de alguna generación anterior.
Después dije, no desprecio, sino dolor me inspira vuestra condición, y tanto que tardará en desvanecerse por completo. Y más adelante agrega, de vuestra tierra soy, y siempre vuestra obra y vuestros honrados nombres aprendí y escuché con cariño. Dejo la hiel y voy hacia los dulces frutos que me ha prometido mi veraz guía. Es decir, dejo el infierno y estoy yendo hacia el paraíso, pero conviene que llegue hasta el mismo centro. Entonces uno de ellos le responde, así por largo tiempo el alma conduzca tus miembros y así brille después tu fama, es decir, que tengas una larga vida y una gloriosa fama. Dinos si la gentileza y el valor permanecen en nuestra ciudad como solían o si han desaparecido del todo. Y entonces Dante les contesta, pero haciendo una exclamación hacia la ciudad misma en Florencia. Dice, los advenedizos y las súbitas fortunas, Florencia, tanto orgullo y descomedimiento han engendrado en ti que tú misma te lamentas. Así grité, levantando la frente, y los tres que me oyeron esta respuesta se miraron entre sí como se mira al oír la verdad. Si siempre te cuesta tan poco, respondieron todos, satisfacer a los demás, feliz tú que dices lo que piensas. Pero si sales de estos torvos lugares y vuelves a contemplar las hermosas estrellas, cuando te plazca decir, allí estuve, haz que la gente se acuerde de nosotros. Cuando puedas volver a ver la luz de las estrellas, y te complazca en decir, allí estuve, yo estuve en el infierno, haz que la gente se acuerde de nosotros. Luego deshicieron la rueda y huyeron de modo que sus piernas parecían alas. Vuelven a desaparecer como Brunetto al final del canto anterior. Muchos se asombran de esta benignidad, podemos decir así, que Dante manifiesta hacia estos personajes que han vivido la homosexualidad. Y a lo largo de los siglos siempre se ha tratado de explicarlo de distintas maneras, hasta el absurdo, digamos, ¿no? Algunos negando realmente que estos personajes sean sodomitas, otros diciendo que Dante mismo quizá lo fuese, por eso tiene una buena opinión de ellos, es decir, opuestos, ¿no? Otros diciendo que Dante, como teólogo y por fidelidad a la Iglesia, tiene que condenarlos en el infierno, pero como poeta los absuelve, una especie de división interna en la cabeza de Dante, y otras soluciones posibles. Lo más simple es comprenderlo desde la mente medieval y desde la mente cristiana de Dante, la mente católica del Dante medieval. La concepción es que, por un lado, ninguna virtud humana puede alcanzar por sí misma el cielo, sin la gracia de Dios. De manera que, por muy perfectas que sean las personas, solo por su fuerza de voluntad, nadie puede merecer el cielo. Y por otro lado, tal vez lo que más resalta en esta parte, es que en las mismas personas pueden convivir vicios y virtudes. Y un vicio como Dante entiende aquí la sodomía, puede perfectamente convivir con virtudes más altas y más nobles, virtudes políticas, virtudes humanísticas, podemos decir en general, son sabios, son poetas. Y Dante en eso puede justamente valorarlos, apreciarlos, resaltarlos y transmitir a las futuras generaciones el valor que estas personas legaron a la humanidad. De manera que no parece haber ni siquiera una especie de contradicción en el corazón de Dante. Es lo que Dante vive, lo que Dante experimenta, lo que Dante piensa, lo que está claramente expresado en estos cantos. Como decíamos, se va acercando cada vez más hacia la caída del agua, ya ahora no está lejano como ese rumor de las abejas, sino que ahora lo describe como los grandes torrentes, compara ahí con algunos torrentes en los Alpes. Dice, así, al pie de una escarpada roca, nos sorprendió el fragor de aquella agua tinta en sangre. Recuerdan que el Flegetón es un río sangriento, tal que en poco tiempo me hubiera hecho ensordecer. Me pasó del sonido de las abejas a un fragor ensordecedor. Llevaba yo una cuerda ceñida al cuerpo
con la cual alguna vez se me había ocurrido cazar a la pantera de pintada piel. La frase ha dado mucho que pensar. Cuando Dante vio a la pantera en el canto 1, no se menciona que haya tratado de cazarla con un lazo o que lleve un lazo a la cintura, ceñido al cuerpo. Muchos piensan que se refiere a algún tipo de voto que podría haber hecho Dante. No se entiende bien cuál podría ser, porque Dante no hizo votos de castidad, por ejemplo. Pero sí fue terciario franciscano, dicen algunos historiadores. Podría vincularse a esto. Otros dicen que no se trata de un voto de castidad. La pantera, recordemos que representaría la lujuria, pero también las luchas intestinas dentro de los partidos políticos de Florencia. Así que algunos hablan de que más que la virtud de la castidad, que podría serlo también, ¿no es cierto? No un voto de celibato, sino una virtud de castidad. Otros hablan de una virtud de magnanimidad, de generosidad, contrario a las mezquindades que llevan al enfrentamiento entre los partidos, entre las facciones. Podríamos decir que ya Dante no la necesita más, se entiende que puede significar esto, Dante ya no necesita esta cuerda ceñida al cuerpo. Más adelante, cuando lleguemos al purgatorio, se lo va a ceñir otra vez con una cuerda de cáñamo que representa la humildad. Pero en este caso, esta cuerda se puede desceñir. Otros piensan que representa un cilicio, que es una práctica también penitencial muy frecuente en la antigüedad, una especie de cinturón que produce cierta incomodidad, de manera que se ofrece esa incomodidad como se ofrece un ayuno, digamos, se ofrece una incomodidad corporal, se le ofrece a Dios también. Podría haber sido, no podemos asegurarlo. Después que me hube desceñido de toda ella, como mi guía me había ordenado, se la entregué enrollada y recogida. Entonces él se volvió hacia la derecha y muy apartado de la orilla, la lanzó abajo de aquel abismo profundo. Preciso es que ocurra ahora algo nuevo, decía yo entre mí. No deja de parecer una especie de señal, ¿no? Virgilio le pide este símbolo, esta cuerda, y la arroja al vacío. Ahora va a pasar algo, dice Dante. Ha de ocurrir algo nuevo que responda a la nueva señal que el maestro sigue tan atentamente con la vista. Él me dijo: pronto vendrá desde arriba lo que estoy esperando, y lo que tu mente imagina, pues conviene que enseguida se descubra a tus ojos. Siempre que la verdad tenga aspecto de mentira, debe el hombre cerrar los labios, mientras pueda, para no ser avergonzado sin culpa. Pero aquí no puedo callarme. Dante nos dice: la verdad que lo que voy a contar parece una mentira. Lo normal sería no decir nada para no ser humillado, no ser tenido por un mentiroso. Pero no puedo callarme. Y por los versos de esta comedia, lector, te juro, aparece el nombre de la obra, la comedia, y él jura por su comedia, por lo más valioso que él tiene, jura por estos mismos versos. Y así gocen ellos de largo favor entre los hombres, así gocen los versos de la comedia de largo favor entre los hombres, de una larga gloria. Ahora nos dice qué es lo que vio. Que vi por aquel aire espeso y oscuro moverse nadando una figura allá en lo alto, espantosa aún para el ánimo más firme, parecida al marinero que bajo el agua descendió tal vez para desprender el ancla, aferrada a un escollo o otro obstáculo oculto en el mar, y que al mismo tiempo extiende los brazos y encoge los pies. Nos deja, termina el canto 16 con esta imagen del buzo, del marinero que está buceando. Aparece algo en el aire que parece que viene buceando en el aire, que viene volando, girando en el aire. Y nos deja en suspenso. Veremos ahora el canto siguiente. El canto 17 comienza con una afirmación de Virgilio. He aquí la fiera de aguda cola que traspone los montes y rompe los muros y las armas. He aquí la que contamina al mundo. ¿Qué bestia será tan funesta, tan fiera, que destruye todos los muros, las armas, que contamina el mundo? Así empezó a hablarme mi guía, y le hizo señas a aquella, le hizo señas a este monstruo que viene volando, para que llegase al borde de nuestro sendero de piedra. Encima dice que es terrible y lo está llamando.
y la oprobiosa imagen del fraude vino y adentró sobre la orilla la cabeza y el busto, pero no la cola. Es el fraude, esta bestia que lo destruye todo, que destruye los muros. El fraude, el engaño, la falsedad, la mentira. Le va a dar el nombre de Gerión, que en la mitología antigua era un gigante de 3 cuerpos o 3 cabezas, que es destruido por Hércules. Pero la descripción que da Dante parece más bien de un monstruo del Apocalipsis que de aquel otro monstruo de la antigüedad clásica. Su rostro era el de un hombre justo, tan benigna resultaba su apariencia, y era de serpiente todo el resto de su cuerpo. 2 aletas peludas le salían de los sobacos, la espalda y el pecho y los 2 costados los llevaba pintados con lazos y escudos. Con más colores en el fondo y en los bordados no hicieron jamás ningún chal tártaros ni turcos, ni la misma Aracné tejió tales telas. El rostro es de un hombre justo. Claro, el fraude nos presenta siempre un buen rostro, pero oculta la cola. Recordemos, hay un dicho latino antiguo que dice incauda veneno. En la cola está el veneno. Se refiere cuando uno empieza a tratar de convencer a alguien, pero empieza por otro lado, y al final se revela la verdadera intención de la persona. Con el fraude ocurre justamente lo mismo, ¿no? Tiene la espalda y el pecho llenos de colores, ¿no? Aparece lo colorido, lo atrayente de la mentira, ¿no? Esta forma del engaño que seduce, que hipnotiza, que ni los tártaros ni los turcos hicieron nunca una tela tan colorida, como los ejemplos hasta el día de hoy, ¿no? De las telas más brillantes y vistosas. Ni la misma Aracné, me recuerdan en la mitología griega, esta muchacha que era una bordadora tan hábil que vence a Atenea, Minerva, en un concurso de tejido. Y bueno, según las leyendas, Minerva destruye su telar, Aracné se suicida y se transforma en una araña. Otros dicen que directamente la diosa la transforma en una araña, ¿no? Aracné proviene de ahí, de la palabra araña, con su tejido interminable. Como a veces están las lanchas en la orilla, parte en el agua, parte en la tierra, o como allá entre los golosos tudescos. Bueno, no sé por qué dice que los tudescos, los alemanes, son golosos. Como hace allí en tierra alemana, el castor se dispone a su pesca, se creía que el castor metía la cola en el agua para pescar, cosa que creo que no es así, si alguno lo sabe puede aclararlo. Así, la peor de las fieras estaba sobre el bordillo de piedra que circunda el arenal, con el cuerpo, parte del cuerpo fuera y parte del cuerpo escondido en el abismo. Agitaba la cola en el vacío, cerrando la venenosa pinza que a modo de escorpión llevaba en la punta. Entonces Virgilio le dice a Dante que él tiene que hablar con Gerión, con este monstruo del fraude, es decir, tiene que hablar para convencerlo. Vamos a ver ahora, de que lo bajen, así como el centauro lo hizo traspasar el flegetón, ahora necesitan bajar volando porque es un abismo enorme en la división entre el séptimo círculo y el octavo. Esta cascada, podemos imaginar una gran profundidad. Mientras tanto, Dante, para matar el tiempo, puede ir a ver a los usureros, que eran los que nos habían quedado en el tintero. Habíamos visto violentos contra otros, violentos contra sí mismos, violentos contra Dios, violentos contra la naturaleza, y quedaba violentos contra el arte, los que nunca habían trabajado, nunca habían hecho un esfuerzo. Están sentados en la arena también, sobre todos ellos cae esta lluvia de fuego, pero lo que los caracteriza es que tienen colgadas del cuello bolsas de distinto color y con determinada señal. Normalmente son los escudos de las familias a las que pertenecen. Estos usureros evidentemente han tenido grandes fortunas y todos tienen escudos nobiliarios. Y entonces nos describe varios. Después de algunos usureros florentinos, aparece también un usurero paduano, Reginaldo del Scrovegni, que resulta interesante por el personaje que es. Su hijo, Enrique, hizo hacer en memoria de su padre, con todo el dinero de la usura, digamos, que no quería
utilizarlo para otra cosa, lo consagró para hacer una capilla famosísima, la capilla del Scrovegni, y dedicada a la Virgen, y la hizo decorar íntegramente por Giotto, el gran pintor del Renacimiento. Probablemente Giotto la pintó entre el 1303 y 1306, y Dante en ese tiempo estaba en una ciudad vecina, estaba en Verona, y se supone que Dante podría haberlo visitado a Giotto durante la pintura de la capilla. Recordemos que Giotto también va a dejarnos uno de los retratos que se consideran más auténticos de Dante, porque lo conoció en vida y lo dejó retratado también en otra de sus obras. Pero Dante no deja de seguir acusando a sus propios conciudadanos, porque le dice: soy paduano y estos florentinos a menudo me aturden los oídos gritando que venga el caballero soberano que traerá la bolsa con 3 machos cabríos. Se refiere a Giovanni Buiamonte, un florentino que se consideraba, o por lo menos Dante lo consideraba, como el peor de los y más crueles de los usureros de Florencia. Después torció la boca y sacó la lengua como el buey que se lame el belfo, como una especie de burla probablemente. Terminado este intermedio, montan sobre la grupa del feroz animal. Y Virgilio le dice: ahora sé fuerte y atrevido. En adelante hay que bajar por escaleras como esta. Parecería indicarnos que cada vez va a ir a mayor profundidad, esta especie de embudo del infierno, pero también algunos suponen un sentido simbólico, que para los pecados que siguen se requiere prácticamente una especie de ayuda infernal. Con los pecados anteriores nos basta con ser humanos. Para estos otros no son pecados humanos también, pero podría Dante insinuar que sin que los demonios aguijonen estos pecados, el hombre no lo alcanzaría si no fuera con la ayuda de este tipo de escaleras. Móntate delante, le dice Virgilio, que yo quiero estar en el medio para que la cola no pueda hacerte daño. Pues tiene la cola esta peligrosísima de Gerión. Entonces Dante describe su propio estado aterrorizado. Dice: como aquel que tiene ya la tiritera de la cuartana eran estas fiebres, los antiguos las clasifican así, cuartanas, te da una fiebre cada 4 días, no sé qué tipo de enfermedad vendría a significar, pero con esta fiebre de donde uno tiembla, tirita todo el cuerpo, ¿no? Como aquel que tiene ya la tiritera de la cuartana y las uñas lívidas y tiembla todo mirando hacia la sombra, tal me sentí ante aquellas palabras, como ahora tengo que subirme a este monstruo. Pero se dejó sentir en mí la vergüenza que hace fuerte al siervo delante del buen Señor. Es la buena vergüenza la que nos hace ser valientes, digamos. Una bella imagen también. Me coloqué sobre aquella enorme espalda y quise decir, aunque la voz no me acudió como yo creía: sosténme con tus brazos, pero ni siquiera puedo decirlo. Pero Virgilio, que sabe lo que él piensa, pero el que tantas veces me socorrió en otros peligros, tan pronto como monté, con sus brazos me cogió y me sostuvo. Y dijo: Gerión, muévete ya, desciende en anchos círculos y poco a poco, pensando en la nueva carga que llevas. Y de nuevo otra metáfora marina: como la navecilla arranca de la playa marchando de popa, es decir, retrocediendo, así se alejó, pero después que se sintió completamente en libertad, donde estaba el pecho puso la cola y con ella tiesa movióse como anguila, mientras con las aletas recogía el aire tras sí. Mayor miedo no creo que tuviese Faetón cuando abandonó las riendas, por lo cual el cielo se incendió, como aún se advierte, ni el mismo Ícaro, cuando observó que perdía las plumas de la cintura por la cera derretida, mientras su padre le gritaba: mal camino llevas, que el que yo sentí. Menciona ahora 2 imágenes mitológicas de vuelo: Faetón, el hijo del sol, que pide el carro para poder gobernarlo él, para guiarlo él, pero evidentemente no puede mantener el ritmo que lleva el mismo dios del sol, y cae sobre el río Po. Y según la mitología antigua, una de las explicaciones de la Vía Láctea, hay muchas otras explicaciones de por qué está la Vía Láctea ahí, es el rastro de la quemadura que el carro del sol produjo en el cielo.
Y el otro es Ícaro, que ya lo habíamos mencionado antes, con ocasión de hablar del Minotauro. Recuerdan, Ícaro es hijo de Dédalo, el arquitecto que construyó el laberinto. Ellos dos son puestos en el laberinto por el rey Minos para destruirlos, para que fueran víctimas del Minotauro, pero logran salir volando con estas alas artificiales hechas de plumas y cera. El padre le advierte a su hijo que no se acerque al sol porque se van a derretir las plumas, la cera, y van a caer las plumas, que es efectivamente lo que pasa. Esta imagen de el hijo adolescente que no escucha al padre, que quiere ir siempre más allá, que tiene este deseo de libertad, ¿no es cierto?, de esta búsqueda del sol, pero al mismo tiempo se frustra. Bueno, más allá del sentido moral de la fábula, Dante nos pone dos ejemplos de personajes que se ven en el aire y no saben qué hacer. Pensemos que Dante imagina lo que es sentirse volando. No habría experiencias, había una experiencia, algunos personajes en la Edad Media, hay un monje que había diseñado una especie de ala delta, pero no era una experiencia que tuviese el común de la gente. De manera que Dante imagina el vértigo que podría dar el estar volando encima sobre la grupa de un animal, como podría ser lanzado a caballo alguien que no sabe galopar. Me veía por todas partes rodeado de aire y había perdido de vista todo lo que no fuese la fiera, todo lo demás era oscuridad. Ella se movió lentamente, girando y descendiendo, pero no me di cuenta sino de que el aire me daba en el rostro y por abajo. Claro, si no tiene otra referencia visual, solo siente el aire. Oía ya hacia la derecha el fragor del torrente que en el fondo caía con horrible estrépito, por lo cual adelanté la cabeza, esforzando los ojos. Entonces sentí más terror ante el abismo, porque vi fuego y escuché llantos, y tembloroso me encogí. Vi después lo que no había visto antes, el descenso y el giro, a causa de los grandes males que por diversas partes nos cercaban. Lo mismo que el halcón que ha volado mucho sin ver pájaros ni señuelos, hace que el halconero diga, «Oh, baja ya», y desciende fatigado de las alturas, donde daba 100 vueltas, y se posa lejos del halconero, desdeñoso e iracundo, nos permite ver el halcón, pues de no haber cazado nada. Dante tiene que haber tenido experiencia de cetrería. Así se posó Gerión en el fondo, al pie de una desgajada roca, y descargado de nuestras personas, se alejó como la saeta del arco. Y así concluye el canto número 17, a las puertas del octavo círculo que empezaremos a recorrer más adelante. Hasta luego, Dios los bendiga.